Como todos los martes, siempre hablamos con algún profesional que está realizando algún tipo de investigación desde el CONICET o del CIET, y hoy nos acompaña Alicia Suárez. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, tu trabajo es muy interesante porque estamos planteando el tema de la salud y cómo funcionan los hospitales, por lo menos gran parte del siglo XX y lo que vamos por el siglo XXI. Sí, especialmente la primera mitad del siglo XX. Sí. Yo quería empezar a ver cómo había sido la configuración, la trama de la atención de la salud de las personas. Digo, bueno, vamos a centrarnos en algún espacio específico, específicamente en los hospitales. Yo quería, mi tesis doctoral va a ser basada en uno, pero tengo que ver el conjunto, el marco general. Así que empecé, bueno, yo soy historiadora, así que a través de los archivos históricos empecé a reconstruir eso, y a partir de, específicamente, de la obra de Garzón Maceda, que él tiene un tomo especial sobre hospitales. Entonces, tenía una base que me permitió partir y empezar a matizar ese proceso y agregarle cosas. Y esto se va dando con la creación de los hospitales centrales, digamos, que se daban en el interior, ¿no? Y sí, pero... O grandes centrales o hospitales grandes, sí, digamos, hospitales generales se les llamaba. Claro. Después del 30 empiezan a ser generales. Eran hospitales que nacidos a partir de sociedades benéficas, con una impronta religiosa muy importante, porque básicamente el hospital, diríamos, el concepto viene del hospicio, de hospedaje, viene del tiempo medieval, en donde lo que se buscaba era asistir, albergar al pobre. En este caso, el proceso histórico hizo que se fuese dividiendo, escindiendo eso, entonces quedara un hospital para la atención del pobre que era enfermo. En un primer momento era ese, diríamos, el objeto, y del otro lado el asilo, albergue de niños. Entonces, en ese proceso, que es 19, en principio del 20. Y el ingreso de toda la colonia migratoria también hizo que en el interior fundamentalmente empezaran a pensar ellos mismos por su salud y la creación de estos hospitales, porque, como vos dijiste, cuando se produce la llegada inmigratoria, hay una serie de problemáticas que tienen que ver con la cuestión social, de hacinamiento, vivienda, y a eso se le suma un reactor, diríamos, que son las epidemias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con eso? Que hay que buscar un espacio de atención. Y básicamente los que se ponen, diríamos, en marcha son los religiosos y las damas de la élite que están congregadas en las sociedades benéficas. Y entonces se crea eso. Pero el médico en ese momento tenía un papel, un rol más relegado, que a medida que avanza, diríamos, la medicalización, lo que se llama, de la sociedad, que es que la gente concurra al médico para asistir ante problemáticas, el médico adquiere un papel y un rol que va creciendo, y en el hospital es un espacio donde eso se puede ver a través de los años. Supongo que se debe dar una diferencia clara o marcada en relación a un hospital, como puede haber sido de la capital, que lo del interior, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, a ver, el San Roque ya diríamos, en la segunda mitad del 19 ya era un hospital escuela. Entonces tenías la universidad, que es un agente que la morgue, que era tenía el anfiteatro para enseñar, o sea, ya es de práctica, ya eso te marca una concepción de un hospital moderno, porque si no nos quedamos solamente con el asilo, la asistencia, y ahora cuando vos empezás a mirar, a ver, cómo se define un hospital, generalmente lo primero que te aparece es que es un centro de enseñanza. Y entonces en la capital tenías eso, que es la universidad, y ya después tenemos el clínicas, que es fantástico y que tiene para estudiar muchísimo, porque bueno, están sus archivos y todavía perdura en el tiempo. Y la diferencia también diríamos, con el interior es la cuestión del financiamiento, que ahí es cuando te aparece, bueno, está el Estado, no está, cuando aparece, y es en este proceso cuando... ¿Se daba también en esa época que del interior viniesen muchísimo a los hospitales de la capital? Sí, generalmente cuando era muy, diríamos, complicado el caso, o no tenían capacidad, los derivaban, pero es algo que lo que generaba problemáticas en la capital, porque no solamente venían del interior provincial, sino de las provincias vecinas. Tenemos, bueno, el caso especial que tenemos en Córdoba es el de la tuberculosis, que lo ha estudiado Adrián Carbonetti, que es mi director. Y entonces era como
un centro nodal. Claro. Entonces, esa es una forma de descentralizar. Porque esto va muy de la mano, los hospitales y los profesionales van muy de la mano también de precisamente de las enfermedades que padecían en esa época del siglo, digamos. Claro, ¿no? claro, y está claro que desde esa importancia que tiene la tuberculosis 2030 en la mortalidad, que para esa época es un caso particular el de Córdoba, pero claro, tiene que ver también con las condiciones del ambiente, se da lo que se empieza a llamar desde la demografía como transición epidemiológica. Claro, que es la lepra. Claro, pero no en nuestra provincia no es tan la lepra, sino que es la tuberculosis y las infectos contagiosas. Pero da, en la década del 20, que se empieza a dar, diríamos, el retroceso de esas enfermedades con el avance científico y demás, y empieza a verse en las estadísticas, que por suerte nosotros tenemos en los anuarios estadísticos de la provincia, aparición de otras enfermedades. Y hay algo que a nosotros nos llamó la atención en nuestro programa de estudio, que es en la década del 30 la aparición del cáncer en las estadísticas. Ya aparece el cáncer. Sí, y esa es una clara muestra del proceso de transición epidemiológica que muestra cómo van cambiando las causas de mortalidad. Y para principios del 50 ya tenemos el cáncer como la segunda o tercera, depende del trienio que tomemos, causa de muerte. Y junto a la primera, que es la enfermedad cardiovascular, lo que muestra el avance, diríamos, científico, la aplicación, la medicalización de los cánceres se puede detectar qué tipo de cánceres prevalecía en esa época. Ya, a principios de siglo, ya el anuario estadístico habla y cita y da nombres de los cánceres, de los tipos de cáncer, mejor dicho, que se daban en la capital. Y describía de boca, de piel, a veces te describía como tumores no especificados, y como que diríamos, la nomenclatura se va afinando con el tiempo, y hasta que llegas al 30, 40 y encontrás casos que ya son numerosos, entre comillas. Hay que ver también cuán creíble era esa estadística y cuánto se tomaba, porque lo que siempre te explican... Y por allí ya debe aparecer también todas las infecciosas y contagiosas, y aparición del Hospital Rawson seguramente. Claro, el proyecto del Rawson es desde el 30, bueno, pero por vaivenes políticos recién se lleva a concreción más tarde, y era como diríamos, su modelo de hospital era como un modelo para seguir, para aplicar, pero bueno, vaivenes políticos lo retrasaron. También están los hospitales que tenías auspiciados por el Estado Nacional, diríamos, o financiados, que estaban a través de la Comisión de Asilos y Hospitales, que teníamos, bueno, el Santa María, el de Belleville, que era un proyecto, cuando uno va a ver el Archivo de la Nación, era un proyecto enorme. Hoy ya de por sí es enorme. Sí, era el ingreso a ese hospital. El proyecto era increíble, y bueno, y su financiamiento y demás. Y esos, diríamos, esos matices son los que nosotros nos permiten hablar de ya una intromisión fuerte del Estado en la cuestión de la salud. Y en la zona sur de la provincia, es decir, específicamente en la zona de Río Cuarto, ¿cómo se daba? Y nosotros, de hecho, me digo nosotros porque yo soy de Río Cuarto, tenías la Sociedad de Beneficencia, que tenía, diríamos, una gran presidenta, que era la señora Delia María de Olmos, y ella fue, diríamos, la que propició a lo largo de la vida del hospital. El hospital es el primer hospital en el interior de Córdoba, es de 1873, y funciona como tal hasta 1953. Vaivenes, conflictos. Ese básicamente es lo que yo estoy siguiendo, porque la institución en sí me permite ver el reflejo de intereses políticos, culturales, sociales, lo epidemiológico por otro lado, pero tenés muchas variables y factores que cruzan. Y bueno, en lo que se ve en el Hospital de Río Cuarto es eso, el financiamiento de donaciones particulares, de los terratenientes que vivían o tenían tierras allí y querían que sus empleados se fueran a atender allí. Es muy interesante ver también la llegada de migrantes de San Luis, de La Pampa, cómo iban y ya demandaban una asistencia en el hospital.
Alicia, bueno, muchísimas gracias, ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias. Ojalá podamos tener después el trabajo final, sí, así lo podemos sí. mostrar y enterarnos en definitiva cómo se fue dando todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.